Hola, muchas personas en los tiempos actuales conocerán la inteligencia artificial, entre las que más destaca es ChatGPT, al cual se le puede preguntar muchas preguntas, las cuales nos responderá con respuestas muy detalladas, pero entre todo lo que también puede hacer es darnos consejos de cómo pasar videojuegos, con varios pasos a realizar. Y en este video conocerás cómo sería completar una partida de los mercenarios de Resident Evil 4 de 2005 siguiendo los consejos que nos proporcionará ChatGPT. Así que comencemos. En un principio empezaré preguntándole si conoce los mercenarios de Resident Evil 4 de 2005. Hola, ¿conoces el modo mercenarios de Resident Evil 4 de 2005? Sí, estoy familiarizado con el modo Los Mercenarios de Resident Evil 4 de 2005. Es un emocionante modo de juego adicional en el que debes enfrentarte a hordas de enemigos en escenarios específicos mientras intentas obtener la puntuación más alta posible. Si tienes alguna pregunta o necesitas consejos específicos sobre este modo de juego, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. Bien, una vez tomado en cuenta esto, procederé a dejar este diálogo para comenzar y que sepa qué es lo que tiene que hacer. Quisiera que me des consejos de cómo completar una partida de los mercenarios de Resident Evil 4 de 2005. Dame consejos de poco en poco, como de párrafos de mínimo 1 o 2. Yo te diré en qué parte me encuentro del juego. Actúa como un jugador profesional de los mercenarios de Resident Evil 4. Quisiera saber si me entendiste las instrucciones. Entiendo tus instrucciones. Estoy aquí para proporcionarte consejos paso a paso para completar el modo Los Mercenarios de Resident Evil 4 de 2005. Por favor, indícame en qué parte del juego te encuentras, y con gusto te daré consejos específicos para esa etapa. Ahora entraré al juego y me dirigiré a la pantalla de inicio de los mercenarios. A continuación le preguntaré. Me encuentro en la pantalla de selección de personaje de los mercenarios. ¿Cuál personaje y escenario debería elegir? En Los Mercenarios de Resident Evil 4, elige tu personaje y escenario según tu estilo de juego. Si eres principiante, Leon o Ada son buenas opciones. Krauser es fuerte cuerpo a cuerpo y útil en la base militar, mientras que Hunk tiene una gran supervivencia y es ideal para la Casa del Lago. Practica y recuerda los combos de tiempo para obtener puntos extra. ¡Suerte! Continuando con el proceso, elegiré a Leon y el escenario más difícil de los mercenarios, que es Waterworld, o mundo acuático en español, y enseguida le preguntaré qué paso será el siguiente. Elegí a Leon y el escenario Waterworld. ¿Cuál es el paso a seguir? Excelente elección. Una vez que hayas seleccionado a Leon y el escenario Waterworld en Los Mercenarios de Resident Evil 4, es importante seguir una estrategia efectiva. Aquí tienes los siguientes pasos: conoce el mapa, familiarízate con el escenario Waterworld. Asegúrate de conocer la disposición del mapa y la ubicación de los enemigos, objetos y trampas. Mantén combos de tiempo. Durante el juego, trata de eliminar a los enemigos en rápidas sucesiones para mantener tu combo de tiempo activo. Esto aumentará tu puntuación. Recoge objetos y municiones. No te olvides de recoger objetos de valor, municiones y relojes que extienden tu tiempo. Esto te ayudará a sobrevivir y aumentar tu puntuación. Guarda municiones y objetos de curación. No malgastes munición o objetos de curación en situaciones innecesarias. Utilízalos de manera estratégica para enfrentar a grupos de enemigos más grandes o a enemigos fuertes. Mantén la distancia. Trata de mantener una distancia segura de los enemigos para evitar que te rodeen y puedan atacarte con más facilidad. Usa explosivos con sabiduría. Las granadas y otros explosivos son útiles para eliminar grupos de enemigos. Úsalos estratégicamente para maximizar tu eficiencia. Sé paciente. Los mercenarios pueden ser desafiantes, así que mantén la calma y sé paciente mientras te enfrentas a oleadas de enemigos. Práctica. La práctica es clave para mejorar en los mercenarios. Juega varias veces para familiarizarte con el escenario y enemigos, y ajusta tu estrategia según sea necesario. Muy interesantes sus consejos, muy detallados y la manera en que los menciona, con un paso a paso. Pero veamos qué consejos me dará para poder lidiar con el jefe de este escenario. Escuché una motosierra y acaba de salir el jefe de este escenario, llamado Super Salvador. ¿Cómo debería derrotarlo? El Super Salvador es un enemigo formidable en Resident Evil 4, y enfrentarlo puede ser un desafío. Aquí hay algunos consejos para derrotar al Super Salvador. Mantén la distancia. El Super Salvador es grande y peligroso, con un garfio letal. Mantén una distancia segura para evitar sus ataques cuerpo a cuerpo. No te acerques demasiado.
Usa explosivos, las granadas y otros explosivos son muy efectivos contra el Super Salvador. Lánzalos cerca de él para infligir daño significativo. Dispara a la cabeza, como con la mayoría de los enemigos en Resident Evil 4, apunta a la cabeza del Super Salvador para infligir más daño. Utiliza armas poderosas como la escopeta o el rifle para maximizar el daño. Mantén la calma, la batalla con el Super Salvador puede ser intensa, pero es importante mantener la calma y observar sus movimientos. Esquiva sus ataques y dispara cuando veas oportunidades seguras. Un enemigo muy complejo. No cabe duda porque este es uno de los jefes que causó muchos game over y decapitamientos de cabeza a muchos jugadores. Ahora lo que haré es informarle que derroté al Super Salvador y veamos qué nos dirá que hagamos a continuación. Logré derrotar al Super Salvador. ¿Cuál será el siguiente paso a seguir? Felicidades por derrotar al Super Salvador. Después de vencer a este jefe en los mercenarios, seguirás avanzando en el escenario. Aquí están los siguientes pasos a seguir. Continúa eliminando enemigos. Después de vencer al jefe, enfrentarás más oleadas de enemigos a medida que avanzas en el escenario. Sigue eliminando los ganados y otros enemigos para acumular puntos. Mantén la estrategia, continúa utilizando estrategias efectivas para enfrentar a los enemigos y aumentar tu puntuación. Utiliza explosivos sabiamente y busca oportunidades para combos. Recoge objetos y munición. Durante el juego, asegúrate de recoger objetos de salud, munición y relojes que extienden tu tiempo. Esto te ayudará a sobrevivir más tiempo y acumular más puntos. Recuerda que el modo Los Mercenarios es un desafío de supervivencia en el que el objetivo principal es obtener la puntuación más alta posible. Acabo de escuchar al segundo Salvador. Bueno, tendré que aplicar la misma estrategia del primer Salvador, ya que cuando se lo pregunté a ChatGPT me respondió con los mismos consejos. Bien, una vez escuchado sus consejos y haber derrotado al primer y segundo Salvador, me pica una curiosidad. ¿Sabrá ChatGPT darme algún tip para hacer combos de varios ganados? Será el momento de averiguar. ¿Me darías alguna estrategia de cómo hacer un combo de varios enemigos a la vez? Hacer combos en los mercenarios de Resident Evil 4 implica eliminar a varios enemigos en rápida sucesión para mantener tu combo de tiempo activo y acumular puntos. Aquí tienes una estrategia para lograr combos exitosos. Agrupa a los enemigos, trata de atraer a los enemigos para que se agrupen en un área. Esto facilitará la eliminación de varios a la vez. Usa explosivos, las granadas y otros explosivos son muy efectivos para hacer combos. Lánzalos en áreas donde haya grupos de enemigos para infligir daño a múltiples objetivos a la vez. Apunta a las piernas. A menudo, disparar a las piernas de un enemigo puede hacer que caigan al suelo, lo que te dará la oportunidad de realizar ataques cuerpo a cuerpo o disparar a la cabeza de varios enemigos mientras están indefensos. Armas con disparos múltiples. Las armas como la escopeta o la TMP, máquina de subfusión, son útiles para eliminar varios enemigos con un solo disparo debido a su capacidad para alcanzar a varios objetivos al mismo tiempo. Reacciona rápidamente, mantén un ritmo constante en tu juego y reacciona rápidamente cuando veas a grupos de enemigos. No pierdas tiempo y dispara con precisión para mantener tu combo activo. Entonces, ya has llegado hasta este punto de la partida. Veo que ya me quedan muy pocos minutos para que la partida finalice, así que le haré una última pregunta. Son los últimos minutos de la partida. ¿Algún consejo final antes que se acabe el tiempo? En los últimos minutos de la partida en los mercenarios de Resident Evil 4, es importante mantener la calma y maximizar tus puntos para obtener la mejor puntuación posible. Aquí tienes un consejo final antes de que se acabe el tiempo. Mantén el combo activo, haz todo lo posible para mantener tu combo de tiempo activo. Elimina a los enemigos en rápida sucesión para obtener bonificaciones de puntos. Cada enemigo eliminado sin romper el combo aumentará tu puntuación. Recuerda que en los últimos minutos, cada punto cuenta, así que concéntrate en mantener tu combo y eliminar enemigos con eficacia. Utiliza tus armas y explosivos sabiamente para maximizar tu puntuación en este periodo crucial. Después de que se agote el tiempo, recibirás una puntuación basada en tus acciones y eliminaciones. Espero que logres una puntuación alta y disfrutes de la emoción de los mercenarios en Resident Evil 4. Bueno, una vez que ya finalizó la partida, revelaré unos datos interesantes mientras hacía este desafío. Las respuestas que ChatGPT me proporcionaba en ocasiones no eran del todo correctas, ya que cuando hacía las preguntas la IA se equivocaba.
entendiendo que estaba en el modo historia del juego, y en otras ocasiones me respondía con respuestas incorrectas como esta. Pero, dentro de todo lo que cabe, quitando esto, me pareció muy interesante y divertido el saber cómo una inteligencia artificial como lo es ChatGPT me daría consejos y estrategias para lograr completar una partida de los mercenarios en Resident Evil 4. A mí no me cabe más que agradecerte por tomarte el tiempo y ver este video. Espero que te la hayas pasado bien, y si deseas ver más de estos videos, te dejo otro aquí en donde me paso una partida de los mercenarios en el remake de Resident Evil 4 solo con los puños. Y de paso, no te olvides de suscribirte a mi canal para más. Te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.